Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden, con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, Podcast con Jessica Lavado. Conéctate, Podcast con Jessica Lavado. Dale, Podcast con Jessica Lavado. El mejor Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. En mi tierra linda de Huánuco ya se escucha fuerte una voz. Es el pueblo que está decidido a elegir con fuerza y con razón. No queremos falsas promesas, queremos trabajo de verdad. Boca Ángel ya lo ha demostrado, sabe bien cómo gestionar. Boca Ángel, vamos a ganar. Con renovación popular, trabajando con honestidad, Huánuco va a progresar. Este 4 de octubre ya, todo el pueblo va a votar, con confianza y con valor, por el cambio de la región. Huánuco dice presente ya, Ambo firme lo apoyará. 2 de mayo con decisión, Huacaibamba con corazón. Huamalíes listo está, Leoncio Prado va a sumar. Marañón se une también, Pachitea dice vamos bien. Puerto Inca con ilusión, Lauricocha con tradición, Yarovilca con su valor, todos juntos por un futuro mejor. Boca Ángel, vamos a ganar, con renovación popular, trabajando con honestidad, Huánuco va a progresar. Este 4 de octubre ya, todo el pueblo va a votar, con confianza y con valor, por el cambio de la región. Hasta la ciudad, la esperanza vuelve a brillar. Cuando hay ganas de trabajar, nuestra tierra puede cambiar. Boca Ángel, vamos a ganar, con renovación popular, con trabajo y con unidad, Huánuco va a avanzar. Este 4 de octubre ya, todo el pueblo va a votar, con confianza y con valor, por Boca Ángel gobernador. Más inclusión, más compromiso con nuestras familias. Esto es Huánuco Avanza. En esta semana participamos del Gran Pasacalle por el Día del Tamizaje Neonatal, promoviendo la importancia de la detección temprana de enfermedades en nuestros recién nacidos. Además, fortalecimos las capacidades de los cuidadores de las personas con discapacidad severa, mediante una jornada de capacitación desarrollada junto al Programa Nacional Contigo. También realizamos el primer recojo de residuos aprovechables del concurso Cole Seguro Libre de Dengue, impulsando la cultura del reciclaje y la prevención en nuestras instituciones educativas. A través de Comudena seguimos articulando acciones para fortalecer la protección a niñas, niños y adolescentes, promoviendo sus derechos y bienestar. Y para seguir brindando más facilidades a nuestros vecinos, continuamos con la gran campaña de descuentos tributarios. Salud, inclusión y educación, más oportunidades para nuestra población. Acciones que contribuyen a una mejor provincia, porque Huánuco avanza.
Las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Con Jessica Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye, sube el volumen. Llegan las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica Lavado. Dale, podcast con Jessica Lavado. El mejor podcast con Jessica Lavado. Podcast con... Muy buenas tardes, amables televidentes. Esto es el podcast con Jessica Lavado. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como todos los días de lunes y martes, señores, llevamos a cabo el podcast con Jessica Lavado. El día de hoy nosotros vamos a contar con la presencia del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco. Nos referimos al doctor Handy Cruz, quien ya debe estar llegando a nuestros estudios para conversar, pues, para desarrollar el podcast de con Jessica Lavado. Hoy está, pues, previsto, ¿no? Bueno, amigos, antes de ingresar nosotros al podcast con Jessica Lavado, queremos hablar un poco acerca del verdadero rol, ¿no? ¿Cuál es el verdadero rol de impacto que causan o que tienen los colegios profesionales en nuestra región, en nuestro querido Huánuco? Porque en nuestro querido Huánuco no solamente contamos con el colegio de abogados, contamos con diversos colegios profesionales, como son el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el colegio de psicólogos, de arquitectos, el colegio de administradores, educadores, sociólogos, psicólogos, economistas, comunicadores sociales, etcétera, ¿no es cierto? Contamos con diversos colegios. Los colegios profesionales en Huánuco trascienden, señores, su función administrativa, de control ético, de ordenamiento deontológico, para consolidarse como pilares fundamentales del desarrollo regional, de nuestro desarrollo en este caso.
Instituciones como el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, junto a los colegios de ingenieros, de médicos, de administradores y otros, actúan definitivamente como centros de pensamiento crítico y también deberían actuar como vigilancia ciudadana. Definitivamente, la intervención de los colegios profesionales, señores, en la vida social de nuestro querido Huánuco es vital e importante, pues no solo se garantizan que el ejercicio profesional, señores, responda a estándares de calidad, sino que también canalizan la voz experta de sus agremiados ante los desafíos que puede tener nuestra región. Sí, con ciudadanos, de esa manera, ¿no?, se promueve debates técnicos, sobre todo de formulación de políticas públicas, proyectos de infraestructura que impacten directamente en el bienestar de la población en general. En este caso, que estamos hablando específicamente de la población huanuqueña. Más allá del ámbito disciplinario, estas organizaciones van ejerciendo pues un rol de responsabilidad social que viene fortaleciendo, señores, la gobernanza y la justicia en nuestra sociedad huanuqueña. Y eso es lo que se espera y se requiere de los colegios profesionales. Cuando ellos organizan conferencias, consultorías gratuitas, mesas de diálogo, definitivamente estos colegios se convierten pues en aliados estratégicos frente a la corrupción, la informalidad y también la vulneración de derechos básicos, actuando como un puente entre conocimiento técnico que tienen pues, ¿no?, los colegios profesionales con todos sus agremiados, con todos sus técnicos especialistas y las necesidades urgentes que tiene pues la ciudadanía, la población en general. En última instancia, señores, su permanencia, su fortalecimiento son esenciales para asegurar que el progreso, en este caso, el progreso de Huánuco, no solo dependa de lo que es la gestión pública, sino que esté sólidamente respaldado, ¿no? Que esté respaldado por una comunidad profesional comprometida con el desarrollo, no solamente ético, sino el desarrollo sostenible de nuestro territorio, de nuestro Huánuco querido. Definitivamente, por eso es que se requiere la presencia de los diversos colegios profesionales y en este caso, como somos parte, ¿no?, del colegio profesional de abogados, es que hemos convocado al decano del Ilustre Colegio de Abogados. Sobre todo hemos convocado porque hay un tema latente en Huánuco, el cual ha sido convocado y desde aquí nosotros hemos felicitado y felicitaremos las cosas que son de manera correcta con este tema de la obra que pretenden realizar en la Alameda de la República. Entonces, señores, nosotros estamos a la espera, pues, de poder conversar en el podcast con Jessica Lavado, con el decano del Ilustre Colegio de Abogados, que ya debe llegar, pues, ¿no? Ya debe estar aquí en nuestros estudios para poder desarrollar una conversación acerca de diversos temas. Pero en primordial, hablar un poco, pues, del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, toda vez que ayer también se ha llevado a cabo una asamblea de rendición de cuentas, porque debemos saber que esta gestión es nueva, recién está en ejercicio, ¿no? El primer semestre de 2026, señores, se ha llevado a cabo pues, por parte con diversos agremiados, con miembros de la Junta Directiva, a cual el decano ha rendido cuentas. Bueno, amigos, de esta manera nosotros vamos a irnos a una brevísima pausa comercial para retornar rápidamente con la entrevista con el doctor Handy, quien ya debe estar, ¿no?, prácticamente ingresando a nuestros estudios
para poder conversar. Handy Cruz estará con nosotros. En ese sentido vamos a pedir pues a nuestro camarógrafo que nos mande a lo que es el tema publicitario y retornar rápidamente, señores, porque hay que conversar, hay mucho que conversar con el decano. A ver dónde están. Al parecer nuestro camarógrafo se ha dado un descanso, ya debe estar retornando. Bueno, amigos, continuamos. En todo caso, seguimos informándoles nosotros que el día de ayer, en horas de la noche, se ha llevado a cabo la asamblea de rendición de cuentas del Ilustre Colegio de Abogados Huánuco, donde se ha detallado ciertos aspectos, sobre todo egresos correspondientes al primer semestre de 2026. Aquí nos han detallado un gasto de la nueva junta directiva de 15,000 soles, señores. Sí, un gasto que prácticamente está desglosado y se ha justificado a través del decano que ha sido por conceptos de pachamanca y almuerzos por cambio de gestión. Bueno, nosotros ya contamos con la presencia del doctor Handy. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a retornar rápidamente con esta entrevista y mayores detalles. Qué mejor que contar con su presencia y que él mismo nos pueda dar mayores luces y detalles frente a esta información. Retornamos tras la pausa. Más prevención, más inclusión, más compromiso con nuestras familias. Esto es Huánuco Avanza. En esta semana participamos del Gran Pasacalle por el Día del Tamizaje Neonatal, promoviendo la importancia de la detección temprana de enfermedades en nuestros recién nacidos. Además, fortalecimos las capacidades de los cuidadores de las personas con discapacidad severa, mediante una jornada de capacitación desarrollada junto al Programa Nacional Contigo. También realizamos el primer recojo de residuos aprovechables del concurso Cole Seguro Libre de Dengue, impulsando la cultura del reciclaje y la prevención en nuestras instituciones educativas. A través de Comudena seguimos articulando acciones para fortalecer la protección a niñas, niños y adolescentes, promoviendo sus derechos y bienestar. Y para seguir brindando más facilidades a nuestros vecinos, continuamos con la gran campaña de descuentos tributarios. Salud, inclusión y educación, más oportunidades para nuestra población. Acciones que contribuyen a una mejor provincia, porque Huánuco avanza. Lavado. Podcast con Jessica Lavado. Oye. Bueno, amigos, continuamos y como dábamos cuenta, ya contamos con la presencia del doctor Handy Cruz, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, quien está con nosotros en nuestros estudios el día de hoy. Doctor, muy buenas noches. Tenga usted y un gusto tenerlo en nuestros estudios. Es la primera vez que vamos a tener el gusto de conversar un poco acerca del trabajo que usted viene realizando como nuevo decano y también la intervención que está teniendo el Ilustre Colegio de Abogados en la vida social de Huánuco. ¿Qué tal, Jessica? Un gusto estar en tu podcast. Felicitaciones por el programa, que ya tiene bastante trayectoria y
tengo entendido, una amplia cobertura. Muchas gracias, gustoso estar aquí. Gracias, doctor, por su presencia. Bueno, doctor, así rápidamente, seguro que los agremiados están viendo, desean conocer algunos detalles, los que ya han podido percibir ayer también, y seguro que la población de igual forma. Doctor, el día de ayer se ha llevado a cabo un informe, una rendición de cuentas, ¿no? Se ha transparentado la gestión del Ilustre Colegio de Abogados el primer semestre de 2026. Pero aquí en esto ha surgido algunos inconvenientes, algunos agremiados han tenido algunas discordancias, algunos puntos críticos. Dígame usted, ¿cómo evalúa esta rendición? ¿Cómo usted, desde su perspectiva, ha podido aceptar de parte de los agremiados? ¿Qué es lo que manifiesta? Bueno, en principio yo diría que se ha dado dentro de los parámetros normales de lo que es una rendición de cuentas. Se entenderá que cuando se trata de una rendición de cuentas, valga la redundancia, dar cuenta a los agremiados sobre los gastos que se han venido realizando en el Colegio Profesional de Abogados, los costos que han irrogado cada una de las actividades, siempre va a haber pues preguntas, consultas, inquietudes, ¿no? Entonces eso es propio de una rendición de cuentas, es lo natural que suele ocurrir, pero finalmente al transparentar la información, al señalar a cada uno de los agremiados que el balance contable finalmente está sustentado con boletas y facturas electrónicas cuyos archivos obran en el Colegio de Abogados, yo creo que han estado tranquilos a tal nivel de que finalmente se aprobó el balance por una amplia mayoría, ¿no? Que es lo importante. Todas las gestiones siempre rinden cuentas a los 6 meses, luego al año y medio y luego ya para concluir a los 2 años de gestión, ¿no? Es propio del procedimiento. Entonces, en términos generales, yo diría que la asamblea se ha llevado con absoluta normalidad. Hubo una pequeña cuestión al inicio porque algunos agremiados nos señalaban que querían primero tener el acta de la sesión de junta directiva, pero la junta directiva se había llevado en horas de la tarde y lo habíamos hecho de manera virtual y presencial porque muchos colegas agremiados de la junta directiva laboran fuera de Huánuco. Entonces solicitamos a la asamblea la dispensa de la lectura del acta de la junta directiva para poder continuar con el sustento del balance y entenderás, Jessica, que finalmente la asamblea es quien tiene la última palabra. Entonces lo sometimos a votación, por mayoría se decidió de que se dispense la lectura del acta de la sesión de junta directiva y se prosiga para conocer finalmente el sustento del balance que lo realizó el contador. Pero además yo también tuve la oportunidad de informar sobre la gestión, sobre estos primeros 6 meses y aclarar muchas dudas de los colegas, ¿no? Finalmente esa es la razón porque ya al final de la sesión se aprobó el balance por una amplia mayoría. ¿Considera que los agremiados han estado contentos con esta disertación de esta rendición de cuentas? Yo considero que sí, sobre todo, más que la palabra contento, yo diría han disipado sus dudas, ¿no? Porque hemos absuelto cada una de sus consultas. Bueno, hablemos un poco acerca de la gobernanza y también del debido proceso. Dado que el estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco exige una gestión institucional basada en un debido procedimiento, ¿qué medidas concretas va a adoptar usted con la decanatura para asegurar que en futuras asambleas la documentación contable, las actas de la junta directiva sean entregadas a los agremiados con la anticipación debida del caso, ¿no? Evitando así improvisaciones que motivaron a un sector a estar descontentos el día de ayer, 6 de julio? Bueno, mire, lo que yo te puedo decir, el compromiso está, obviamente vamos a tomar las previsiones del caso para que el balance contable y financiero pueda estar con la debida antelación. No obstante, también es importante señalar que el balance, que es lo que finalmente ha sido materia de deliberación y de discusión al interior de la asamblea, ha sido proporcionado en físico a cada uno de los que han asistido a la asamblea general. Cada uno de los agremiados ha tenido el balance en copia
la documentación en copia y en base a eso han hecho sus consultas. Entiendo que puede haber cierto descontento en cuanto al procedimiento, pero básicamente la observación fue porque el acta de la junta directiva, la sesión que se había llevado en horas de la tarde, a la 1 de la tarde con exactitud, no había terminado de ser suscrita por todos los integrantes de la junta directiva porque muchos habían participado de manera virtual. Pero lo que debe quedar claro es que el balance, el documento que ha sido materia de análisis y deliberación, sí estuvo listo, porque sí se les repartió, ellos tuvieron acceso al balance, todos los integrantes de la asamblea, y en el tema de la junta directiva también tuvieron acceso al balance, tal es así que todos los integrantes de la junta directiva escucharon la explicación del contador, quien documentadamente también explicó. Es por ello que a nivel de junta directiva se aprobó el balance y luego este fue aprobado una vez más o ratificado, si es que se quiere llamar, a nivel ya de asamblea general, ¿no? Pero entiendo que puede haber cierta incomodidad por el tema del procedimiento, por así decirlo, y en eso tienen el compromiso del decano, de quien habla, que obviamente vamos a tomar las previsiones debidas para que en una próxima asamblea los agremiados puedan tener el balance con toda la antelación y sobre todo el acta de la junta directiva también lo puedan tener a la mano, ¿no? Ante el reconocimiento de errores de digitación en los informes financieros presentados, que se ha presentado, ¿se ha previsto una auditoría interna, una revisión externa, independientemente que puedan certificar la veracidad de esos estados financieros, más allá de la mera corrección que indicaron que iban a realizar de errores de forma para devolver la confianza técnico al gremio? Mira, yo diría que la confianza está en el gremio, por eso lo han aprobado el balance. No podríamos decir que no hay confianza en el gremio, porque si no el gremio no hubiera aprobado el balance. Ahora es importante señalar algo. Esos errores de digitación han sido errores de forma que salen a raíz de la consulta o de la pregunta de uno de los abogados que estuvo presente en la asamblea, es el doctor Vladimir, no recuerdo el apellido del doctor, Vladimir Alvarado, si no me equivoco. El doctor, aparte de ser abogado, es contador, es auditor, pero él mismo lo dijo. Él fue muy claro incluso al decir, yo hice observaciones respecto a temas de digitación en una página, temas de digitación, lo cual no significa que el balance esté mal o lo cual no significa que el balance presente irregularidades, ¿no? Y que ese no era motivo suficiente para no aprobar el balance. Y que pretender realizar una auditoría, pues obviamente es un costo mayoritario, que finalmente nosotros como junta directiva no tendríamos ningún problema en que se haga auditorías, porque de esto siempre se ha hablado, no solo en esta gestión, en gestiones anteriores siempre se ha dicho auditoría, y no tenemos ningún problema en hacerlo, pero hay que tener en consideración algo: cuánto cuesta una auditoría y cuánto es el costo que tiene el colegio profesional o cuántos son los recursos que tiene el colegio profesional, ¿no? Entonces, hay algo importante respecto al balance que debemos señalar. Y yo creo que finalmente ese también ha sido el motivo de la aprobación. Los agremiados tuvieron presente de que en diciembre del año pasado, cuando la gestión saliente se retiró, nos dejó en las tres cuentas un fondo de 250.000 soles. Al día de hoy tenemos un fondo de 465.000 soles. Tenemos 215.000 soles más que han sido recaudados desde enero hasta julio de este año. Descontando todos los gastos que hemos tenido en las diversas actividades, o sea, netamente ingresos para el colegio. En este momento las tres cuentas están en azul y básicamente tenemos previsionalidad para poder cubrir las demandas de las canastas navideñas, que es lo que les interesa a los agremiados, así también como aquellos derechos que ellos tienen, como el pago de sus subsidios por lutos y sepelios, ¿no? Entonces, hay que ser claros, o sea, no ha habido irregularidades, o sea, errores de digitación que han sido subsanados. Yo mismo hice esa tingencia, la aprobación, corrigiendo estos errores. ¿La junta directiva se aprobó por unanimidad? ¿Ha aprobado? ¿Cómo a ver, la junta directiva se aprobó con 12 votos a favor, 2 en contra,
Pero finalmente la Junta Directiva también funciona como un órgano colegiado, ¿no? Y como un órgano colegiado es natural que existan discrepancias también, y es natural que a veces se apruebe por unanimidad o por mayoría, ¿no? En este caso, de los 14 integrantes, 12 votaron a favor, 12 en contra, porque tenían ciertas dudas, entiendo yo, pero fue aprobado por mayoría, ¿no? En el rubro de gastos por la nueva Junta Directiva se habla de 15.000 soles. ¿Podría usted detallarnos, desglosarnos pormenorizadamente estos gastos, dado que no se anexó, pues, ¿no? El documento original, que fue un punto de mayor fricción en esto con los agremiados? Sí, y esto yo lo expliqué al final de la exposición en la rendición de cuentas. Se les dijo a los agremiados, hubo un monto de 15.000 soles, y eso hay que ser clarísimos. Cuando nosotros ingresamos a la gestión anterior, la gestión saliente del doctor Hernán Causol Chepe, nos dijo, miren, de acuerdo a mi programación anual, de acuerdo al presupuesto que tiene el colegio, solo la Junta Directiva saliente aprobó el monto de 15.000 soles para el gasto de la ceremonia, para el gasto de instalación de la nueva Junta Directiva, que estuvo compuesta además de una pequeña fiesta en la estancia. Se contrató un grupo, una orquesta, se contrató platos de comida, etcétera. Lo propio de un gasto de instalación que fue aprobado por la Junta Directiva anterior, saliente incluso, no por nosotros. Pero eso se ha estilado siempre en el colegio, siempre han habido esos gastos. Entonces, eso se les ha explicado a los agremiados. Y con eso ha quedado prácticamente... Sí, mira, ha quedado bastante claro. Yo he sido el último en intervenir. Los agremiados han hecho una serie de consultas, el contador las absolvió de manera técnica, y finalmente yo hice también una pequeña exposición en relación a las actividades, a los gastos, al primer gasto de estos 15.000 soles, que fue materia de consulta, y los agremiados, entiendo yo, han quedado satisfechos con la explicación, y ese es el motivo por el cual se aprobó también con una mayoría considerable este balance del primer semestre. Bueno, nosotros tenemos entendido que dentro de la Junta Directiva 2026-2027 se cuenta con el director de publicaciones. En este caso recae en el abogado Wainlu Dipper Berríos Felipe. Pero también aquí se ha hablado, usted ha señalado que existe personal de imagen institucional que ha sido contratado bajo servicios de terceros para evitar de esa manera vínculos laborales. ¿Cómo va a garantizar el colegio que este mecanismo no derive más adelante en una futura desnaturalización de contratos, lo cual pues podría representar una contingencia legal, ¿no es cierto?, y financiera costosa para la institución en corto o mediano plazo? Mira, si uno revisa los antecedentes del colegio, no en esta gestión, sino en las gestiones anteriores, muchos personales administrativos han desnaturalizado sus contratos, varios. En la gestión del doctor Hernán, por ejemplo, ingresó a trabajar la tesorera como personal de planta para ver el tema de tesorería, y el contrato se desnaturalizó en esa gestión. Entendemos que eso es propio también de la necesidad que tiene el colegio profesional, porque si hablamos de tesorería, obviamente tiene que ser un personal de planta, no puede ser un personal tercero, porque si SUNAFIL te inspecciona, obviamente te puedes hacer pasible de alguna sanción. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, llegando al colegio, no hemos incrementado personal, eso que quede clarísimo, no hemos incrementado personal. Había una señorita que trabajaba en el área de conciliación, esta señorita en el área de conciliación, el contrato se le vencía en febrero, y lo que hicimos simplemente fue no renovarle el contrato, y a cambio de ella pusimos a otra persona, a un joven abogado, a efectos de que pueda trabajar en el área de conciliación. Y respecto al imagen institucional, sí, hay dos personas que trabajan en imagen institucional, pero como terceros, no cumplen un horario, tienen una labor específica de acuerdo a las publicaciones que realiza el colegio. Lo que pasa, Jessica, es que si uno revisa, por ejemplo, las páginas
páginas institucionales de otros colegios profesionales, llámese Lima, Lima Sur, El Callao, Trujillo, Cajamarca, uno puede darse cuenta que esos colegios tienen una página institucional bastante activa, bastante nutrida, con publicaciones constantes, no solo con flyers, sino con videos, con recortes, con notas periodísticas, etc. El Colegio Profesional de Abogados de Huánuco no tenía eso. Nosotros actualizamos las redes sociales, actualizamos el Facebook, creamos el TikTok, creamos el Instagram, actualizamos la página institucional. Y si hoy en día te das cuenta, la página del colegio tiene una mayor cobertura, tiene una mayor llegada al público, y eso permite empoderar al colegio. Ahora, ¿eso va a irrogar gastos en personal? Obviamente que sí, es inevitable. El colegio va creciendo, crece la cantidad de agremiados y obviamente también se requiere personal. Pero quien habla en coordinación con la Junta Directiva, hemos tenido la previsión de que estos contratos no se desnaturalicen, y por eso ni siquiera tienen contratos sino órdenes de servicio, con servicios específicos, para que no se desnaturalicen. Bueno, ahí también puede haber un tema legal más adelante, ¿no? De repente, ¿no le preocupa a usted que las mismas personas estén cobrando mensualmente? ¿Eso no va a traer problemas más adelante? No, y te puedo decir que no por lo siguiente. Cuando uno hace un contrato, por ejemplo, en el régimen de la 728 bajo la modalidad de servicio específico, que es lo que venía ocurriendo en el Colegio Profesional de Abogados, lo que ocurría es que esos contratos se desnaturalizan porque la labor es permanente, o sea, la naturaleza de la labor es permanente. Ejemplo, tesorería tiene una labor permanente, un horario de atención de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Hay un horario riguroso todos los días. La naturaleza de la prestación del servicio es de carácter permanente y eso obliga a que se desnaturalice. Pero cuando tú hablas de órdenes de servicio con prestaciones específicas, por ejemplo, se te paga por realizar publicidad para las actividades del Día de la Madre, del Día del Padre, del Día del Abogado, etcétera. Esas prestaciones no se desnaturalizan porque tienen temporalidad. Quien habla, Jessica, ha tenido la oportunidad de trabajar en entidades públicas como asesor externo en muchas municipalidades, y conozco mucho el tema laboral y conozco mucho el tema de gestión pública, y bajo ese conocimiento tengo la cautela necesaria para evitar que los servicios de terceros se desnaturalicen, ¿no? Bueno, en ese caso estamos por ahí protegidos, ¿no es cierto? Usted tiene todo el conocimiento, entonces no hay por qué preocuparse con respecto a la estrategia de terciarización, no solo pues porque precariza a los colaboradores, sino también pues no va a exponer a futuros inconvenientes al colegio. Que bueno, me parece interesante que se tenga esa protección ahí. Continuemos. Nos hablaba usted de la canasta navideña, y por cierto, ¿no? Es primordial, creo, dentro de los agremiados. Sí, por supuesto que sí. Considerando que el compromiso de campaña era superar la calidad de las canastas navideñas de gestiones anteriores, ¿no? ¿Qué porcentaje de los 465 soles en liquidez actual están ya comprometidos o presupuestados para asegurar lo que es el beneficio sin comprometer el capital de trabajo, por supuesto, operativo necesario para todo el resto del año? Mira, de enero a julio, como te contaba, hemos tenido un incremento en cuanto a ingresos de 215,000 soles en promedio, ¿no? En promedio. Yo calculo que de julio a diciembre el colegio no tiene mayores actividades, como sí ocurre de enero a julio. De enero a julio hemos tenido una serie de actividades: Día del Padre, Día de la Madre, Día del Abogado, que es el gasto más fuerte, y estas actividades han generado gastos significativos. Sin embargo, desde julio hasta diciembre no tenemos mayores actividades que nos representen gastos significativos, con excepción del Día del Colegio Profesional de Abogados, que es en septiembre, pero que finalmente eso es una pequeña ceremonia, no es un gasto
que demande mayor presupuesto al colegio. Así que la previsionalidad está prevista para garantizar una buena canasta navideña. Mira, el colegio, y esto le quiero decir a los agremiados, siempre ha estilado comprar el panetón Donofrio, por ejemplo, porque somos clientes de Donofrio desde hace años atrás y tenemos un código en donde nosotros tenemos que asegurar la compra de estos panetones ahora en julio y los vamos a asegurar, ya tenemos la previsión para eso. También compramos el vino Queirolo de la misma fábrica con un código. Entonces, eso ya es porque el colegio es cliente antiguo de estas dos marcas. Eso está garantizado, ahí no hay forma de tocar esos montos y sobre todo porque es un trato directo con la misma fábrica. Lo otro, en cuanto a los productos, obviamente vamos a procurar mejorar la canasta navideña, ¿no? Siempre cuidando los recursos del colegio y siempre sin generar falsas expectativas, porque nosotros en campaña tampoco hemos prometido pavo navideño aparte de la canasta, por ejemplo, porque sabíamos que eso era caer un poco también en generarle una falsa expectativa al agremiado, ¿no? Si es que pudiéramos llegar a eso, genial. Pero por lo pronto yo lo que le puedo decir a los agremiados es que la canasta vamos a procurar mejorarla con mayores productos dentro de lo que el presupuesto nos permita. Pero obviamente no va a ser menor a lo que se ha venido otorgando. Bueno, entonces los agremiados seguro que están muy contentos, ¿no? Porque vamos a tener nuestra buena canasta. Pero el pavo todavía está en veremos. Eso va a depender pues de la gestión que usted pueda realizar durante todo este periodo que le corresponde, ¿no? Trabajar. A ver, hábleme un poco más del colegio. ¿Ha sido difícil estar en el colegio, como daban cuenta las gestiones que han salido? Porque en campaña ustedes, su grupo prometía pues varios cambios, habían prácticamente diversas listas que ofrecían diversos detalles, ¿no? Y la gran mayoría apostaba por usted. Dígame, ¿qué no estaba esperado y usted encontró en el colegio? Mira, yo lo que te puedo decir es, como toda campaña electoral, tiene sus matices, tiene por ahí sus zancadillas, ¿no? Es propio de una campaña electoral, ¿no? Tú que tienes experiencia en el tema periodístico y también como abogada, sabes muy bien que eso es así. Cuando hay una contienda electoral, siempre va a haber cierto nivel de confrontación propio del calor electoral. Terminada la campaña electoral, yo lo dije, ni bien asumí la gestión, el colegio es uno solo, somos una unidad, y la primera experiencia que te puedo señalar ya como decano es, en principio, mi total respeto y reconocimiento a quienes han pasado por la decanatura del colegio profesional. La decanatura es demandante. El colegio profesional es bastante demandante. Uno deja de atender incluso muchas veces labores personales o dejas de atender a la familia porque el colegio requiere mucha demanda. ¿En qué sentido? Por un lado, realizar todas estas actividades demanda mucho tiempo. Cuidar el presupuesto demanda tiempo. Los agremiados siempre están buscando al decano para diversas consultas y siempre los estamos atendiendo. Pero aparte de eso también está el tema local, regional, que también piden la voz del colegio profesional que de pronto ingresen los temas regionales y locales, y obviamente lo hacemos, pero todo ello demanda mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Es por eso que quien habla a nivel personal, te puedo decir, a nivel ya reconociendo la experiencia de quienes han estado anteriormente a cargo del colegio profesional, es que mis respetos totales y absolutos, porque es una labor bastante sacrificada, que incluso es ad honorem, porque nadie te paga por ser decano, ¿no? No hay un sueldo, no hay una remuneración. Entonces usted está viéndose perjudicado. No, yo no diría perjudicado, yo diría que uno sabe a dónde quiere incursionar, y yo sabía muy bien que quería ser decano porque quería prestar el servicio a mi institución y obviamente crecer profesionalmente, que es completamente válido, ¿no? Un profesional siempre va a querer crecer, ¿no? Y esa es una de las razones también por la que hemos querido asumir este reto. Lo asumimos con compromiso. Eso es lo más importante, ¿no? Que exista compromiso y ganas de trabajar en beneficio, pues, de esta orden, ¿no? Colegio de Abogados de Huánuco. Bueno, también se habló en esta rendición y hubo algunas observaciones sobre el Día del Abogado y la transparencia de estos gastos. Con respecto a esto nos hablaban del grupo Armonía 10.
se solventó con la venta de entradas y bebidas, es lo que manifestó. ¿Por qué no se presentó un balance detallado de ingresos, egresos de esta actividad tan significativa, pues específica ante la Asamblea, en lugar de explicarlo de forma verbal? A ver, mira, en principio en el balance está especificado los gastos por el Día del Abogado y sí está detallado, rubro por rubro, gasto por gasto, todo lo que se ha gastado en los grupos pequeños que han sido contratados y que el colegio profesional ha solventado. Me refiero a los grupos locales que fueron contratados, los platos de comida que fueron distribuidos para los agremiados, alrededor de 1.000 platos de comida, los costos en el alquiler del local en el Rinconcito Guanuqueño, todos los gastos que el colegio siempre ha subvencionado, que siempre lo ha hecho, nosotros hemos hecho lo propio y lo mismo. Eso ha sido detallado. Obviamente el tema de Armonía 10 no entra en la rendición porque el tema de Armonía 10 lo hemos manejado con una promotora. La promotora es quien ha traído al grupo y finalmente la promotora es quien con la venta de cervezas y de entradas ha podido cubrir esos gastos. Eso ya es negocio de la promotora, eso se paga solo. Yo lo que le dije a los agremiados es lo siguiente, les dije, tengan la seguridad de que los gastos que están ahí respecto al Día del Abogado están dentro del promedio de lo que siempre se ha gastado en gestiones anteriores, ¿no? Hay un gasto que bordea los 31.000 o 32.000, tengo entendido, ¿no? En el balance está específico con decimales y todo, pero bordea los 31.000 o 32.000. El propio doctor Hernán Causol, que estuvo en la asamblea, advirtió de que el gasto por el Día del Abogado estaba dentro del promedio, porque en la historia del Colegio de Abogados, cuando se han traído grupos grandes, por ejemplo el grupo 5, los Méndez, han sido solventados con la venta de cervezas y entradas. O sea, ese ha sido el procedimiento que siempre se ha realizado y que nosotros hemos realizado. Claro, en nuestro caso hubo un cuestionamiento, pero fue por el tema de lo que el grupo no llegó, por un hecho fortuito que se generó aquel día y que trajo a colación que en redes sociales se diga una serie de cosas, ¿no? Que se entre a una serie de subjetividades. Por ahí algunos decían, no, el grupo nunca vino, nunca apareció. Y personalmente a quien te habla como decano y como profesional le sacaron muchas publicaciones en redes sociales señalando decano estafador, nos has engañado, el grupo nunca llegó, etcétera, ¿no? Yo lo asumí con absoluta entereza, Jessica, porque entiendo que esto es un espacio político y uno tiene también que, como se dice criollamente, bañarse en aceite porque uno sabe cómo está haciendo las cosas. Tuvimos que insistir en que el grupo venga los 2 días, asumimos esa posición en junta directiva. Y llegó un Viernes Santo. Y sobre eso, el día de ayer, yo personalmente, como profesional, como persona, pedí una disculpa pública a la asamblea, sobre todo a aquellos agremiados que de pronto profesan la religión católica y la profesan con mayor, digamos, disciplina, ¿no? Hay muchos profesionales, abogados y abogadas, sobre todo los más mayorcitos, por así decirlo, que de pronto sintieron afectado un poco su creencia respecto al Viernes Santo. Sobre eso, quien habla les ha pedido las disculpas del caso y lo vuelvo a hacer ahora también con los agremiados, si es que se han sentido afectados en cuanto a su creencia religiosa respecto a ese día. Pero lo que yo también quisiera que entiendan y la comprensión del caso es que el promotor se preocupó en traerlo 2 días después porque tenía que vender más cerveza, tenía que recaudar más para poder cubrir lo que finalmente el grupo le estaba costando. Y es por eso que se hizo en el Maui, se vendió más licor y dicho sea de paso, también hubieron muchos colegas abogados que fueron a la fiesta, ¿no? Quizá los que de pronto no son tan religiosos, ¿no? Entonces tratamos de cubrir por ese lado. Qué bueno que todavía hay también que no exista pues tantos religiosos. ¿Qué entidad o qué persona física fue la responsable de la administración de ese efectivo durante esa noche del evento? Bueno, la promotora se encargó básicamente de custodiar ese tema, básicamente el tema de las entradas, el tema de la venta de cerveza, ¿no? Fue la promotora. Nosotros nos encargamos simplemente de asegurar y de publicitar que el grupo estaba presente, ¿no? Así es, eso fue. ¿Cómo justifica la directiva que gastos operativos de gran magnitud como el Día del Abogado sean tratados bajo una lógica de subvención?
colegio subvenciona gastos sin que los ingresos totales de la actividad sean incorporados a los estados financieros presentados, generando una visión incompleta de lo que es la gestión económica de este semestre o del semestre, ¿no? Bueno, yo no diría que es una visión incompleta ni que no refleje los gastos reales. Los gastos están ahí, refleja lo que está en el balance. En el balance se ha especificado cuánto costó cada grupo, me refiero a los grupos pequeños, cuánto costó el tema del almuerzo, cuánto costó el alquiler del local. Son gastos que se hace a favor de los agremiados, ¿no? Esto genera un gasto y uno podría decir, pero mire, estás gastando. Sí, pero estamos haciendo justamente un gasto en homenaje a los agremiados, porque finalmente es para los agremiados, es para ellos, ¿no? Quienes finalmente son la razón del colegio y quienes con sus aportes hacen que el colegio se solvente, ¿no? Entonces, yo no hablaría de un balance incompleto, no sería correcto decirlo, porque lo que el colegio gastó está reflejado en el balance tal cual. Y el tema del grupo grande de Armonía 10 se hizo o se subvencionó con la venta de las cervezas y las entradas, como te vuelvo a recalcar, ¿no? Por cierto, ¿cómo están los agremiados con sus aportes? ¿Cuántos son? Ya. ¿Cuántos alberga el Ilustre Colegio de Abogados? Mira, nosotros albergamos 4.956 agremiados actualmente, pero yo entiendo que en actividad tenemos alrededor de 3.700 agremiados en actividad. La gran mayoría de agremiados, estaríamos hablando en este promedio, un 50%, digamos, estarán al día en sus cuotas ordinarias, ¿no? Pero muchos colegas que trabajan en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en registros públicos, en las entidades públicas sobre todo, no están al día en sus cuotas ordinarias. Muchos de ellos suelen ponerse al día en diciembre todavía, ¿no? Para la canasta. Diciembre, para recibir la canasta, porque es una condición que el colegio ha impuesto desde antes y que tiene lógica imponerla, ¿no? O sea, recibes tu canasta pero te pones al día, porque al menos eso permite que el colegio siga recaudando fondos. Garantiza, ¿no es cierto?, Claro, el ingreso. así es. Sobre los gastos de arreglos y decoración, se reportaron gastos por arreglos, por decoración de eventos varios, ¿no? Por un monto de 7.000 más o menos. ¿Podría explicar por qué en este rubro no está desglosado si ya existen otros rubros específicos por el Día del Padre, de la Madre, del abogado? ¿Existe el riesgo de que se dupliquen gastos bajo estas etiquetas ya generadas o...? No, yo no diría que se duplican gastos. O sea, entiendo que el contador lo ha puesto en ese rubro, ¿no?, a efectos de que se puede evidenciar cuánto se ha gastado en decoraciones todo este tiempo. Cada actividad nosotros hemos tenido la particularidad, y te voy a contar un poco, Jessica. Mira, gestiones anteriores, Día de la Madre, te pongo un ejemplo, Día de la Madre, en el auditorio del colegio profesional, a las mamás las hacían cenar cada una en las carpetas del auditorio que se utilizan normalmente cuando tenemos eventos académicos. No se hacía ninguna decoración ni en la parte del escenario, ¿no? Solo se les daba de cenar, se les entregaba un distintivo, un pequeño obsequio, y a veces se ponían mariachis o alguna pista para cantar, ¿no? Nosotros sí hemos hecho decoraciones. El Día de la Madre en el auditorio hemos hecho decoraciones con mesas y sillas, que no se ha hecho nunca antes, y las mamás se han sentido contentas porque no se les ha hecho comer en esas butacas que son para actividades académicas. Hemos hecho lo mismo en el Día del Padre, hemos hecho lo propio en el Día de la Mujer. Entonces sí hemos invertido en decoraciones, pero yo lo que quisiera recalcar es lo siguiente: esos gastos que se han hecho han sido para los agremiados. Y lo otro es que siempre hemos sido cuidadosos de no gastar más allá de lo que lo han hecho otras gestiones. Y eso sí está en el balance. Tú puedes ver el promedio, gastos del Día de la Madre, del Día del Padre, Día de la Mujer, están dentro del promedio de lo que se ha venido gastando anteriormente, ¿no? Entonces, el mensaje es claro desde el punto de vista de quien habla, que los
recursos del colegio se han gastado con mucha cautela, ¿no? Con mucha cautela. Se vienen gastando también con mucha cautela. Así es, ¿no? Así es, porque es evidente que toda entidad va a tener gastos, eso es inevitable, pero también tenemos ingresos, ¿no? También tenemos ingresos. Y lo importante, mientras los ingresos sean mayores que los egresos, creo que estamos tranquilos. Por eso las cuentas hoy por hoy están en azul, las 3 cuentas. ¿Cómo va con el plan de trabajo que usted ofreció pues en tiempo de campaña? ¿Va a cuánto % ya? Mira, nosotros cuando estuvimos en campaña, lo primero que dijimos es que íbamos a empoderar el colegio a la vanguardia de los nuevos tiempos, y eso implicaba lo que hemos hecho ahora último en estos 6 meses. Hoy en día el colegio se ha empoderado mucho más a nivel institucional, tiene una mayor presencia en las redes sociales, y esto podría parecer minúsculo, pero a la vanguardia de hoy no es algo minúsculo. Hoy en día, mira, tú misma tienes un podcast porque entiendes que tienes que estar a la vanguardia de lo que demandan las nuevas generaciones, ¿no? Hoy en día hemos empoderado mucho las redes sociales del colegio profesional. Eso es uno de los primeros puntos que hemos hecho. Otro de los puntos y que hemos cumplido, y que es una promesa cumplida, es que nosotros dijimos que íbamos a implementar la billetera digital, y lo hemos hecho. Hoy en día existe el PLIN y el YAPE en el colegio profesional, se puede pagar con PLIN y con YAPE. ¿Qué nos falta? Y yo lo dije también en la asamblea, ¿qué nos falta en estos 6 meses que vienen? Nos falta empoderar el centro de arbitraje. Nos falta empoderar mucho el centro de arbitraje, falta inscribir el centro de arbitraje al REGAJU, al registro de instituciones arbitrales, para poder firmar convenios con el gobierno regional o los gobiernos locales y poder llevar los procesos de arbitraje en el colegio, para poder recaudar más fondos. Nos falta un diseño integral en Colpa Baja. Económicamente y presupuestalmente estamos bastante bien, así que ese va a ser el próximo camino. Vamos a hacer un diseño integral para Colpa Baja, para ver la posibilidad de ir ejecutando por etapas y ir mejorando ese centro recreacional, ¿no? Estos 6 meses también lo que hemos hecho, y me estaba olvidando y es bueno que te lo mencione, hemos empoderado el centro de conciliación. El centro de conciliación en el 2024 tuvo una recaudación de 12.000 soles en promedio. En el 2025 una recaudación de 15.000 más o menos. Nosotros en estos 6 meses hemos recaudado 19.000 soles en 6 meses, ¿no? ¿Y por qué se ha recaudado mucho más en el centro de conciliación? Justamente por este tema de las redes sociales. O sea, hemos difundido mucho más el centro de conciliación, nos hemos preocupado por hacerlo, ¿no? Entonces, hay cosas que faltan hacer, que están en camino y que tenemos que ir trabajando en eso. ¿Se está trabajando con respecto a capacitaciones, a prácticas forenses? Sí, yo di cuenta esto en la asamblea también. Hemos hecho alrededor ya de 20 cursos entre diplomados, seminarios y talleres, ¿no? Hemos hecho bastante actividad académica, y hay algo que nosotros le hemos dado importancia. Hemos convocado a muchos profesionales de la región como ponentes. No nos hemos centrado solo en ponentes nacionales e internacionales, sino también de la región. ¿Y por qué te digo esto? Porque somos conscientes que a nivel regional tenemos muy buenos abogados. Tú que eres parte del gremio también reconocerás que dentro de la región tenemos muy buenos profesionales que también pueden disertar como ponentes, que también pueden dictar diplomados y talleres y seminarios, ¿no? Y eso también lo hemos hecho. Claro, que muchas veces no son tomados en cuenta a veces, ¿no? Así es. Dentro del colegio, dentro de las instituciones, por algunos temas. Bueno, sobre la gestión de activos en Colpa Baja, se mencionó el uso de combustible, lubricantes en Colpa Baja, incluso ante la duda de los agremiados sobre la falta de vehículos institucionales. ¿Podría publicar un inventario actualizado de maquinaria, podadoras, cortadoras que consumen pues combustible para asegurar que los agremiados para que estos recursos sean utilizados dentro del centro recreacional? Sí, mira, esos gastos de los que se habló es por lo siguiente. En Colpa Baja tenemos un cuidador, un solo personal administrativo, que es el señor Teodoro. El señor que cuida Colpa Baja se encarga de limpiar todo Colpa Baja. Y en Colpa Baja hay bastante hierba mala, que se le dice. Hay mucha hierba mala. Y esa hierba mala se mata con combustible, o sea, se limpia con combustible, se corta toda la hierba mala, se hace quemar
y se limpia la tierra. Entonces eso demanda justamente los gastos de combustible que se veían en el balance. En cuanto a los vehículos, solo existe una motoguaraña que se le dice que es para podar el césped y que también requiere combustible. Es lo único que tenemos y está en el balance, está. Claro, los agremiados ayer preguntaron, ¿y por qué combustible? Y por ahí un agremiado dijo, el colegio no tiene vehículos, no tiene una camioneta, no tiene algo. Sí, es cierto, pues no tiene, pero les expliqué justamente lo que te estoy explicando, ¿no? O sea, en Colpa Baja se ha estado haciendo este tratamiento de la hierba mala con muchos insumos, entre ellos el combustible. El tema de Colpa Baja también es un tema que también tiene y trae para ser tratado, pero bueno, esperemos tratarlo en otra oportunidad, toda vez de que queríamos pues un poco adentrarnos a esta rendición de cuenta que usted lo está volviendo pues a informar a los agremiados, ¿no? Que es la parte que más está involucrada, más necesita saber sobre estos temas. Finalmente, para concluir con el tema de la rendición de cuenta, sobre la integridad y la información, usted se ha comprometido personalmente en corregir o a corregir estos errores de digitación que han sido reconocidos. ¿En qué plazo exacto se hará entrega a la asamblea pues del balance corregido, certificado por el contador, de modo que el acta pues refleje, ¿no? Refleje la verdad contable y también el acto de buena fe por parte de los agremiados? Claro, los errores de digitación ya se corrigieron. Con el nuevo balance que se está firmando ya están corregidos, porque han sido solo errores de digitación. Eso queda en los archivos del colegio, tal cual, dando cumplimiento al mandato de la Asamblea General, y obviamente esto va a ser materia de análisis y de revisión una vez más en el balance anual, donde los agremiados van a poder cotejar el balance anual con el balance semestral, ¿no? Y ahí van a poder cotejar que el suscrito ha cumplido con corregir estos errores de digitación, ¿no? Eso es un compromiso que lo asumimos y ya se cumplió, lo hemos hecho en el acto para que ya obren los archivos. Bueno, aquí vamos a cerrar pues con el tema de rendición de cuenta. Ahora hablemos un poco del colegio inmerso en la vida social de Huánuco. Recientemente usted ha convocado, ¿no?, a otros colegios profesionales, a la ciudadanía en general, para ver el tema de la Alameda de la República, lo cual lo felicitamos desde este medio, porque nosotros siempre vamos a estar a favor de los intereses de Huánuco. En esta asamblea, este conversatorio que se ha tenido, no se ha contado con la presencia del gobernador regional. ¿Cómo estamos frente a esta reunión? ¿Qué mecanismos, qué acciones más va a realizar desde el colegio profesional? Yo considero que a raíz de esta convocatoria el gobierno regional ha dado un paso atrás y ha entendido que es necesario socializar el proyecto. Yo lo que primero que quisiera aclarar es lo siguiente, porque esto escuché a algunos periodistas, escuché en algunos medios señalar cuando le preguntaban a los funcionarios del gobierno regional, el decano del Colegio Profesional de Abogados de Huánuco ha dicho que el proyecto no va, ¿y usted qué tiene que decir? Yo aclaro, yo en ningún momento he dicho que el proyecto no va o que no se debe ejecutar jamás, no. Yo lo que dije es que el proyecto no va para este 15 de julio, porque el gobierno regional pretendía iniciar la ejecución del proyecto el 15 de julio. Y en la asamblea que tuvimos el 27 de junio, quedó más que claro que el proyecto no había sido debidamente socializado y que existía mucho conflicto social y muchas dudas al respecto. Bajo ese contexto social era inviable pretender ejecutar el proyecto el 15 de julio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, considero que la iniciativa que tuvo el colegio sí ha servido de mucho, a tal punto que el gobierno regional ahora nos ha convocado a una reunión el día de mañana al Colegio Profesional de Abogados en el gobierno regional. Tengo entendido que el día de hoy han sido convocados el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos. El día de mañana nos han convocado a nosotros, el Colegio Profesional de Abogados, y el día jueves la Municipalidad Provincial de Huánuco está convocando al gobierno regional y también a los colegios profesionales sobre este tema. Entiendo con el ánimo de que el proyecto se socialice y que podamos conocer
todos los pormenores del proyecto. Hay muchas cosas que han salido a la luz, ustedes que están en el medio periodístico ya están más informados hasta que uno mismo. Han salido muchos cuestionamientos, como el tema de que el proyecto no tendría un estudio de impacto ambiental, como el tema de que de pronto habría quizá un conflicto de intereses, dado que una de las personas que habría sido el supervisor del perfil estaría siendo el representante común para la ejecución del proyecto. El gobierno regional tuvo una conferencia de prensa en donde algunos funcionarios señalaron, básicamente el gerente regional y el director de asesoría jurídica, que el expediente técnico todavía no estaba completo, que faltaba el tercer y cuarto entregable. Y la duda es, si todavía no está completo el expediente técnico, ¿cómo así pretendías ejecutarlo el 15 de julio, ¿no? Entonces, yo pienso que ha servido de mucho que el Colegio Profesional de Abogados de Huánuco haya tenido esta iniciativa de convocatoria, que finalmente ha conllevado a que necesariamente el gobierno regional entienda de que hay que socializar el proyecto para conocer los pormenores que contiene, ¿no? Ustedes mañana están convocados. Sí. Para conocer las bondades de este proyecto. ¿Para qué específicamente es la convocatoria que le están? Mira, la convocatoria que nos ha hecho el gobierno regional al colegio profesional básicamente señala lo siguiente. En principio, se disculpan por no haber asistido el 27 de junio a la asamblea o a la convocatoria que nosotros hicimos. En segundo lugar, nos han pedido de que asistamos quien habla y con 2 representantes más a efectos de entablar una mesa de diálogo, ¿no? Yo desde acá debo decir lo siguiente. Lo ideal hubiera sido que en una sola reunión se convoque a todos los gremios, a todos los colegios profesionales, si es que queríamos tener un tema técnico de debate, ¿no? Pero desconozco las razones de por qué el gobierno regional lo está haciendo bajo este procedimiento. O sea, hoy el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos, mañana el Colegio de Abogados, pasado la Municipalidad Provincial. O sea, para mí hubiera sido mucho más factible convocarnos a todos a una sola mesa de diálogo, pero no queremos caer en la premisa de que luego se diga convocamos al colegio y no vinieron. No queremos dar motivo a eso. Por eso vamos a ir. Esto causa de todas maneras ya suspicacia, estoy segura, en la población huánuqueña, toda vez que acá de repente se cumpla el dicho que dice divide y reinarás, ¿no? ¿Por qué? Por partes, ¿no? Sí. Esperemos que por ahí no exista otras intenciones y que de su parte, pues como representante del ilustre Colegio de Abogados, haga valer la legalidad, ¿no? Sobre todo en estos temas que son de beneficio para Huánuco. Claro que sí, Jessica, eso es lo más importante. Mira, aquí lo que prima es la sociedad, la población, la sociedad civil que ha venido al Colegio de Abogados buscando un respaldo. Y nosotros lo tenemos clarísimo. O sea, nosotros vamos a asistir a todo tipo de mesa de diálogo porque entendemos que, como decía Ramiro Preale, conversar no es pactar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos van a decir los funcionarios del gobierno regional el día de mañana. Pero lo primero que, como decano, les voy a plantear y señalar es que hubiera preferido que esta reunión sea multisectorial. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, voy a pedir también que de existir una reunión se informe a la prensa de manera inmediata sobre qué vamos a tratar, ¿no? O en todo caso incluso que la prensa también puede ingresar a la reunión, ¿no? Porque es información pública y tenemos que evitar las suspicacias del caso, ¿no? Pero, como te vuelvo a repetir, no queremos dar pie a decir los hemos convocado y no quieren venir, ¿no? O sea, es por eso que hemos decidido que vamos a ir, pero con esa tingencia, ¿no? Con esa tingencia de que siempre vamos a decir que va a ser mejor tener una mesa multisectorial. Para el día jueves también está convocado por el alcalde provincial. Por el alcalde provincial. También va a estar presente a las 4 de la tarde. Así es, vamos a estar ahí. Bueno, entonces nosotros estaremos a la espera de cuál es el consenso. No es necesario conocer los pormenores de este proyecto porque aquí definitivamente nadie está en contra de proyectos, pero de manera correcta, de maneras objetivas y reales. Doctor, ¿en qué temas más está
inmerso el ilustre Colegio de Abogados de Huánuco en la vida social de Huánuco, aparte de este tema de la Alameda, porque anteriormente nosotros veíamos el caso de Seda Huánuco, que lo estaba viendo el doctor Cajusol, habían otros casos también de suma importancia que lo venían viendo. En este caso, ¿en qué más van a intervenir o están ya interviniendo? Mira, nosotros ya estamos interviniendo en el tema de Seda Huánuco. Existe la Comisión Regional Anticorrupción, que ha convocado diversos gremios, diversos sectores, entre ellos el Colegio Profesional de Abogados. Nosotros hemos tenido una presencia activa en esta Comisión Regional Anticorrupción, porque a través de la Comisión Regional Anticorrupción hemos podido conocer la problemática que existe en Seda Huánuco. El Colegio Profesional de Abogados de Huánuco estuvo en la reunión que se llevó en la ciudad de Lima con los funcionarios de la OTAS. Estuvimos en la reunión que se llevó con el Ministerio de Vivienda en la ciudad de Lima, y nosotros desde el Colegio Profesional hemos sido bastante claros y le hemos dicho a la Comisión Regional Anticorrupción que, por ejemplo, en el cobro de las tarifas excesivas por los medidores de Seda Huánuco es necesario que la Comisión Regional Anticorrupción asuma el liderazgo, porque es una comisión multisectorial, a efectos de poder hacer las denuncias penales respectivas al interior, porque entendemos que al interior de una investigación fiscal vamos a requerir el apoyo de otros colegios profesionales, no solo del Colegio Profesional de Abogados. Si queremos hacer una pericia de pronto a los recibos que elabora Seda Huánuco, o una pericia quizá a esos medidores, si realmente marcan o no el consumo real de los usuarios, si tienen o no la certificación de INACAL, que es el ente rector, entonces vamos a requerir del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Economistas, del Colegio de Ingenieros. Es por eso que hemos sido muy claros y hemos dicho a través de la Comisión Regional Anticorrupción que si asume estas defensas, como colegio profesional vamos a ejercer la defensa, pero la Comisión Regional Anticorrupción tiene que estar en representación de los ciudadanos, ¿no? Porque es ahí donde han acudido los ciudadanos en primer orden. Aquí también hemos tenido protagonismo y nos hemos enterado de este tema, de que hoy en día la PETAR en Huánuco se ha perdido por inercia del gobierno regional, ¿no? Entonces eso también es una situación que preocupa y hemos estado abocados a ello a través de la Comisión Regional Anticorrupción. Hemos estado también en el tema de Provías. En la gestión del doctor Hernán Cajusol se hizo las denuncias contra los funcionarios de Provías por la falta de mantenimiento de las carreteras. Cuando nosotros llegamos a la gestión, la Fiscalía nos notificó la disposición de archivo preliminar, que estaba archivando el caso. Nosotros impugnamos esa disposición fiscal, interpusimos una elevación de actuados o queja de derecho, como se le conoce, y la Fiscalía Superior nos dio la razón y dispuso que otro despacho fiscal conozca el caso y se realicen mayores diligencias de investigación a efectos de poder conocer quiénes son los verdaderos responsables o qué funcionarios estarían inmersos en el delito de omisión de deberes funcionales. Y estamos haciendo presencia también ahí. ¿Por qué, Jessica? Porque es importante tener una carretera central con un debido mantenimiento. Nosotros sabemos cuál es la realidad de la carretera central, ¿no? Sabemos cuál es la realidad de Seda Huánuco aquí en nuestra región, y por eso estamos haciendo presencia ahí también. ¿Va a haber algún tipo de presencia? ¿El Colegio de Abogados va a intervenir en estas contiendas electorales, toda vez de que ya estamos próximos, pues, ¿no?, a la elección del nuevo gobernador, de nuevos alcaldes, tanto provinciales, distritales, pero teniendo en cuenta que dentro de su plan de trabajo de algunos candidatos, ofrecen algunos temas que van, ¿no?, en contra de la ley, de la norma? Sí. Entonces, de repente, el colegio va a promover debates o que informen acerca de su plan. Mira, justo sobre ese tema, ahora último estuve conversando mucho con el Colegio de Periodistas, con la decana y la vicedecana del Colegio de Periodistas. Inicialmente estábamos queriendo hacer debates para las elecciones presidenciales y congresales, pero era un poco complicado por la cantidad de candidatos que teníamos para diputados y senadores. Ahora que estamos a puertas de estas elecciones, que es en octubre, nos vamos a reunir otra vez con el Colegio de Periodistas a efectos de ver si podemos viabilizar esto, porque no es una mala idea, sería una buena iniciativa a efectos de generar un debate público entre los principales candidatos, ¿no? Pero siempre cuidando
de que no se politice el tema desde el colegio profesional, ¿no? Nosotros entendemos que como colegio profesional estamos para la sociedad civil y aquí no estamos a favor de ningún candidato y tenemos que tener cuidado que esto de pronto no cruce ese hilo, ¿no? De no politizarse. Es una contienda política, podríamos generar un debate entre los principales candidatos a la región y a la municipalidad provincial como moderadores completamente imparciales, ¿no? Es una buena sugerencia, lo estuve pensando y lo estuvimos conversando con el otro gremio profesional y ya te tendré noticias al respecto. Bueno, es interesante y sería necesario, ¿no? Toda vez de lo que se busca es legalidad, un buen trabajo, desarrollo para Huánuco. Ahora que estamos en el mundial prácticamente, el Colegio de Abogados de repente va a desarrollar campeonatos donde los agremiados puedan distraerse, competir, pues, y ser un deportista, ¿no? Ser parte del deporte, ¿no? Mira, el Colegio Profesional de Abogados todos los años tiene un campeonato que se inicia en enero y termina en promedio en abril, enero, febrero, marzo, abril. La gran mayoría de estudios jurídicos, de los colegas que trabajan en las diversas instituciones, confraternizamos en este campeonato. Es un campeonato que tiene una alta concurrencia. Este año, por ejemplo, hemos tenido alrededor de 23 equipos que han jugado en estos 3 meses, ¿no? Entonces ya tuvimos ese espacio de confraternidad. No obstante, se suele organizar otro campeonato de septiembre a diciembre, que también lo vamos a organizar porque los agremiados siempre nos piden, ya se hizo costumbre estos campeonatos, así que esos eventos deportivos ya tienen programación para esas fechas. Bueno, prácticamente hemos conversado bastante el día de hoy, ya estamos en hora y hay muchos temas más que conversar, que darle cuenta a la población, que de repente quieren mayores detalles, sobre todo cuando se tiene en cuenta que estamos hablando con el representante, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, ¿no? Agremiados que conocen sobre legalidad, sobre transparentar, ¿no es cierto?, diversos temas. Doctor, de repente algo que usted quiere informarle a la población, a los agremiados del colegio, que no se le ha preguntado o no les ha indicado, tiene unos minutos. Adelante. Muchas gracias. Yo solo quisiera decirle a los agremiados del colegio profesional, expresarles mi agradecimiento por la confianza depositada en estos 6 primeros meses y tienen mi compromiso real que vamos a seguir trabajando en beneficio de la institución. Y en cuanto a la sociedad civil, decirles también que el Colegio Profesional de Abogados va a seguir haciendo presencia activa en los diversos problemas locales y regionales que se vayan generando, ¿no? Solo eso y nada, solo agradecer el espacio y agradecerte a ti por la invitación, Jessica. Bueno, queridos amigos que nos vienen sintonizando a estas horas de la noche, nosotros le agradecemos al doctor Handy Cruz que se ha dado un tiempo para estar con nosotros. Es la primera vez que hemos tenido el gusto de conversar con él, ¿no? Aquí en el podcast con Jessica Lavado, toda vez que queríamos conversar antes y ha sido imposible, pero ya se ha hecho realidad. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que sigamos conversando diversos temas que pasan no solo dentro del gremio del Ilustre Colegio de Abogados, sino en la vida social, donde tienen que estar inmersos los diversos colegios profesionales y sobre todo el Colegio de Abogados. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia el día de hoy, agradeciendo al público que nos sintoniza. Muchas gracias, buenas noches y continúen ustedes visualizando el podcast con Jessica Lavado lunes y martes, señores, y el programa de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Muchas gracias, buenas noches. ¡Sube el volumen! Llegan las conversaciones que te encienden con las ideas que tu mente comprende. Escucha ya, podcast con Jessica Lavado. Conéctate, podcast con Jessica.